En el marco de las séptimas jornadas de pregrado de la Universidad del Zulia, denominadas Construyendo la docencia de la nueva universidad, en homenaje a la profesora Liliana Roldán de París y en representación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, concretamente de su Escuela de Derecho, a continuación presentamos la ponencia titulada Exigencias de la era de la sociedad del conocimiento, la era digital y de la electrónica para la formación profesional, cuya autoría le corresponde a la profesora Lisbeth Chirinos y mi persona, profesora Loiralic Chirinos. En efecto, las transformaciones sociales suceden constantemente y una de las más recientes es el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, conocidas comúnmente como las TIC. Su uso difícilmente puede discutirse. Lo que genera mayor incertidumbre son los resultados y la finalidad de la misma en el periodo histórico al cual se esté haciendo referencia. En efecto, esas tecnologías de la información y la comunicación hacen referencia a avances científicos que son indispensables para el procesamiento, gestión y transformación de la información en diversos periodos históricos y que van desde las tecnologías de información comunes, como son la radio y la televisión, hasta las nuevas tecnologías de la información, como son, por ejemplo, las interfaces, la telemática y la informática. El mundo educativo no escapa de la aplicación y de la implementación de las TIC, pues en los últimos años se ha evidenciado un incremento de su uso, sobre todo en lo que tiene que ver con la educación superior o educación universitaria, tanto desde el punto de vista de su docencia como desde el punto de vista de la investigación científica. En el caso concreto de la Universidad del Zulia, una de las competencias generales de su currículum es precisamente las tecnologías de la información y de la comunicación, definidas de la siguiente manera: conjunto de procesos y productos derivados de los canales de comunicaciones, herramientas y soportes de la información relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de las mismas. Por lo tanto, la sociedad del conocimiento, la era digital y de la electrónica se encuentra presente en la formación profesional de los estudiantes y del perfil de los egresados de nuestra universidad. A tal efecto, el objetivo de la presente ponencia es determinar los retos o desafíos de la sociedad del conocimiento y de la era digital y de la electrónica para la formación profesional. A través de una metodología documental y descriptiva, se pretende entonces dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuáles son las exigencias de la era de la sociedad del conocimiento, de la era digital y de la electrónica para la formación profesional? En primer lugar, vamos a tratar de realizar algunas aproximaciones conceptuales sobre lo que debe entenderse por cada una de estas eras. En cuanto a la sociedad del conocimiento, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura expone, abro cita, aprender a aprender significa aprender a reflexionar, dudar, adaptarse con la mayor rapidez posible y saber cuestionar el legado cultural propio respetando los consensos, de tal manera que ellos configuran los pilares fundamentales de la era de la sociedad del conocimiento. Pero para ello es indispensable el acceso a la educación, el acceso a la información y la libertad de expresión. De tal manera que la finalidad de la sociedad del conocimiento no es saber comunicarse de formas diferentes, sino saber compartir el saber, el conocimiento integral, completo, diverso, plural, participativo y solidario. En consecuencia, un elemento central de esas sociedades de conocimiento es la capacidad para identificar, producir, tratar, transformar, utilizar y difundir la información para el desarrollo humano. Por su parte, en el caso de la era digital y de la electrónica, este se refiere al momento histórico cuyo protagonismo se encuentra enfocado en el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, dejando a un lado o tal vez desdibujando los efectos concretos del aprendizaje en sí. A tal efecto, Jordan Marín plantea, abro cita, en el contexto de esta nueva era se puede apreciar cómo la convivencia de las diferentes tecnologías no solo determina nuevos avances técnicos, sino que estos evolucionan hacia nuevas formas y modos. Con la implementación de los sistemas digitales y las nuevas tecnologías de la información, ha tenido lugar una redefinición de los medios de comunicación tradicionales. En esta era, la información tiene una suerte entonces de explosión que dificulta el establecimiento de aprendizajes determinados por la gran avalancha de información existente. Así entonces, el aprendizaje en la era digital puede definirse como un aprendizaje desordenado, diverso y lejos del tradicional conocimiento perfectamente empaquetado y perfectamente organizado. Ahora bien,
En ambas eras es evidente el uso de las redes y de los dispositivos informáticos o tecnológicos. Para esta investigación, la diferencia fundamental estriba en que la era de la sociedad del conocimiento, la mayor valía se concentra en la transformación de la información y transformación de la información hacia el ámbito social. En otras palabras, se concentra en la transformación de lo aprendido y de lo interpretado, mientras que en la era digital y en la era electrónica, el aprendizaje se queda en el ser humano o pasa a la sociedad, pero de una manera desorganizada por la enorme cantidad de información que existe. Así entonces, siguiendo a Flores Pacheco, es evidente que la diferencia radica en la posibilidad de modificar el uso de las tecnologías de la información para que puedan impulsar el conocimiento, para que puedan crear conocimiento. Así entonces encontramos ciertos elementos característicos o ciertos elementos caracterizadores de cada una de estas eras. Por una parte, en la era de la sociedad del conocimiento, encontramos como elemento característico la existencia del trabajo en equipo, es decir, existe un trabajo en conjunto, la aplicación de métodos integrales, cuyas soluciones también serán integrales, la existencia y el trabajo de un criterio con criterio y determinación, y también la socialización de los resultados o la socialización de lo aprendido. Por su parte, en el caso de la era digital y de la electrónica, sus dos elementos quizás más caracterizadores es que existe desorganización de la información y además existe una inmediatez de esa información. En todo caso, en los dos contextos se generan efectos de aprendizaje en las personas. Es por ello su relevancia para su consideración en los currículos universitarios, es decir, en la formación profesional. Precisamente, la formación profesional implica la adquisición de habilidades y destrezas con un perfil determinado para solventar problemas sociales. Este tipo de formación profesional se lleva a cabo en las universidades, lo cual implica un gran desafío, ya que el resultado final de dicho proceso de formación profesional no solamente puede ser un ser humano que tenga suficientes capacidades para solucionar problemas desde el punto de vista profesional, sino que es necesario que se trate de un ser humano integral, un ser humano íntegro, colmado de valores, colmado de principios. Precisamente por ello, en el caso de la Universidad del Zulia, la docencia, la investigación y la extensión son el trípode sobre el cual se fundamentan todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ahora bien, para alcanzar la formación profesional se requiere de un intercambio académico, que puede ser entre estudiantes, entre profesores o entre estudiantes y profesores. Con el transcurso del tiempo, ese intercambio o esa dinámica también se ha modificado. La misma puede verificarse en un aula de clases o puede verificarse mediante el uso de las TIC. En todo caso, mediante el uso de las TIC va a crear nuevas demandas o nuevas exigencias tanto para docentes como estudiantes, que son los protagonistas reales del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así entonces, no basta con manejar conocimientos específicos de un área en particular, sino que además se está sumando el manejo de las TIC, lo que, repito, hace que existan mayores exigencias tanto para docentes como estudiantes. Es menester destacar que el uso de las TIC será diferente en cada profesor y en cada estudiante, e incluso será diferente en cada carrera respectiva. Y esa diferencia más que todo tiene que ver es con el uso o el manejo cotidiano de las TIC y en razón de la posibilidad real y efectiva de poder acceder a ella. En relación al primer aspecto, es decir, en cuanto a su cotidianidad, se refiere a el uso habitual, normal, ordinario o regular de las redes sociales y de los dispositivos electrónicos o dispositivos tecnológicos. Esto es lo que permite identificar a un conjunto de personas denominadas como nativos virtuales o nativos digitales, que se diferencia de aquel grupo de personas que tradicionalmente ha utilizado instrumentos analógicos y que se han visto en la necesidad entonces de migrar a la era digital o a la vida digital. La segunda, es decir, la posibilidad real y material de poder acceder a las TIC, pueden reflejar una brecha, pues puede excluir a un conjunto de personas que por diferentes razones económicas, políticas, sociales o culturales no tiene acceso a algún dispositivo tecnológico o, por ejemplo, no cuenta con el servicio de Internet o más aún no cuenta con el servicio de energía eléctrica. Ello entonces traería como consecuencia a que se genere una brecha, que es lo que se denomina comúnmente como una brecha digital. Así entonces, si bien es cierto que las TIC
pueden condensarse en diferentes perfiles para la formación profesional, las mismas entonces pueden generar también este tipo de exclusión. En todo caso, esto permite suponer que las habilidades tecnológicas van a ser distintas y diferentes dependiendo de la persona al cual estemos haciendo referencia. Pueden ser distintas entre profesores, pueden ser distintas entre estudiantes o incluso pueden ser distintas entre profesores y estudiantes. De tal manera que en las universidades coexisten los nativos virtuales y las personas que han migrado a las tecnologías de la información y la comunicación. Por tanto, entonces resulta importante establecer la relación entre la formación profesional con cada una de las eras, es decir, con la era del conocimiento y con la era digital, para así entonces conocer cuáles son realmente sus desafíos o cuáles son realmente sus retos. En un primer acercamiento, la era digital y de la electrónica ha acarreado nuevas formas de comunicación rápidas y desorganizadas. Desde la perspectiva de la educación superior, ello entonces conllevaría a un aprendizaje que quizás podríamos catalogar como fugaz y alterado. Por lo tanto, las universidades tienen que estar en constante alerta ante esta situación, puesto que la formación profesional debe ser el resultado de la adquisición de habilidades y destrezas con un perfil determinado mediante la aplicación de estrategias o de metodologías comprobables, científicas y ordenadas, y no mediante una metodología rápida, desordenada o pasajera. No obstante, la era digital no siempre va a ser considerada como perjudicial para la formación profesional. Ello va a depender de que los usuarios de las redes sociales y de los dispositivos tecnológicos puedan manejar la información a su favor, encauzándola, por supuesto, al cultivo del currículum respectivo mediante herramientas, estrategias e instrumentos acorde con el perfil, impulsando que su protagonismo sea un protagonismo científico y además perdurable. Lo anterior daría lugar entonces a estudiantes que pueden considerarse como polivalentes. Al ser canalizada esa cantidad de información, al ser canalizada de manera metódica y estratégica, sería entonces el punto de encuentro entre la era digital y la era de la sociedad del conocimiento. Y así el uso correcto del aprendizaje e interpretación de la información serviría para la formación profesional adecuada, tomando en cuenta, por supuesto, el perfil que se esté buscando. Conectar ambas eras es entonces la meta a alcanzar o el norte que debe encontrar los currículos educativos para la formación profesional. Por supuesto, hay otros elementos que deben tomarse en cuenta, como el financiamiento y el equipamiento de infraestructuras que permitan la creación de óptimos ambientes virtuales de aprendizaje. Con ello, habría una mayor cantidad de investigaciones en línea, se aprovecharía la agilidad de la era digital y la interpretación de la era de la sociedad del conocimiento. Las universidades tendrían más lugares para publicar sus investigaciones, además existiría una mayor cantidad de lectores con métodos concretos y aumentarían los sitios de divulgación humanística, científica y tecnológica, lo que a su vez incentivaría el trabajo en conjunto o el trabajo en equipo. Por lo que el gran desafío es entender que las sociedades del conocimiento deben pensar que el ser humano es la base para su desarrollo y que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación deben ser consideradas como el medio para su autonomía y para el respeto de sus derechos, pues es la única manera para que las personas puedan desenvolver y potenciar sus capacidades cognitivas, su pensamiento crítico, su creatividad, su emprendimiento y su ética individual y ciudadana. Para concluir, es evidente que existe un amplio universo de habilidades y valores que confluyen en las universidades, configuradas como las instituciones primordiales para empujar y guiar el conocimiento con valores en cada era o etapa histórica. Para ello hay un grupo inacabado de exigencias, en especial para la formación profesional, que son el trabajo cooperativo que amplíe las redes de investigadores, estudiantes comprometidos con su aprendizaje y protagonismo, docentes dispuestos a aceptar que el pensamiento y el conocimiento es libre y versátil, actores sociales prestos a alianzas para los financiamientos de investigaciones, sociedad dispuesta a organizar y canalizar la información, TIC accesibles para todos, en especial para las personas más vulnerables. En la sociedad del conocimiento y de la era digital, la confluencia de la educación y el acceso a la información es básica, pero con la advertencia de que los recursos tecnológicos disponibles deben aprovecharse para diversificar y transmitir la información correcta y adecuada al objetivo del desarrollo humano, al objetivo del desarrollo intelectual, más concretamente del ser humano, que permita la formación de ciudadanos competentes e innovadores en un mundo globalizado.
En la actualidad, las comunicaciones virtuales rompen las fronteras físicas y aumentan la interacción humana. El intercambio de información cada día se incrementa. Dicho intercambio debe aprovecharse para el cultivo del conocimiento que permita la creación de ambientes virtuales de aprendizaje y evitar hacer uso de la virtualidad para fines vacíos o carentes de contenido. Por tanto, debe aprovecharse la era digital para la formación profesional, pero en la era de la sociedad del conocimiento, ya que los usuarios de las redes sociales y los dispositivos tecnológicos deben manejar la información a su favor, dirigiéndola al cultivo del currículum respectivo mediante herramientas, instrumentos y estrategias acorde con el perfil, impulsándolos a que su protagonismo sea científico y perdurable. Conectar la era de la sociedad del conocimiento y la era digital y de la electrónica es el norte a seguir para la formación profesional. Lograr que coincidan las exigencias anteriores pueden ser viables si se toman los aspectos ventajosos de cada era. Por un lado, sería, en primer lugar, la gran cantidad de información que la era digital y la era de la electrónica ofrecen. Y, por el otro, el conocimiento aplicado en la solución de problemas de la era de la sociedad del conocimiento, conectados por medio de las TIC y los valores universitarios. Muchas gracias.